Uzumaki, que traducido al castellano sería Remolinos, trata sobre la historia de un pueblito de Japón en donde tenemos como protagonista a Kirie. Nuestra protagonista en realidad es narradora porque la historia está centrada más en los sucesos que pasan en este pueblo. Ella va a estar como narradora principal y también muchos sucesos van a pasar por ella, pero otras tienen que ver con situaciones en el pueblo, situaciones que le pasan a conocidos y allegados a ella. Ella es una estudiante y va rondando sobre el terror psicológico y va viendo las mentes un poco perturbadas. Este pueblo está teniendo una serie de sucesos extraños que ver con todo lo relacionado a remolinos. Las personas se vuelven obsesivas con los remolinos, empiezan a pasar sucesos paranormales. En el lugar también hay muchos remolinos de viento, las nubes también, todo va pasando por ese hilo. Tiene el concepto gráfico de eso, de los remolinos. Y en base a eso van sucediendo cosas extrañas. Una vez que va desarrollando esto, en realidad están divididos por capítulos. Incluso los capítulos suelen contar historias muchas veces relacionadas o que están concatenadas con Kirie, pero en realidad se puede ver como distintos sucesos que suceden en el pueblo, en donde pueden ser fácilmente historias cortas. Ya sabemos que Junji Ito se basa mucho en historias cortas, en one shot, en autoconclusivos. No es un artista que haga una historia que publique serialmente o mensualmente sobre una misma historia. En este caso Junji Ito hizo Uzumaki y tiene como una especie de relación y todo va encadenado, pero si uno ve las micro historias pueden fácilmente leerse como one shot o como historias cortas. Tiene incluso otras publicaciones que son historias cortas que no están relacionadas. En esta tiene a los remolinos como un elemento que une a todas las historias, pero en general se basa sobre todos los sucesos que van pasando y de a poco se va revelando cuál es el origen. Es una publicación muy linda. Vamos a estar analizando la tapa. En este caso cuenta con una sobrecubierta y vamos a mostrar lo que es esto. Si es que se alcanza a ver, tenemos esta cubierta que podemos ver es una composición de principio a fin de una sola ilustración, en donde se usa una zona como si fuese tapa, luego se hace la composición y todo lo que tiene que ver con la cuestión editorial, pero todo parte en base a una ilustración gigante que está muy buena, que si uno tiene el lienzo solamente sin ningún tipo de elementos de editorial podría ser fácilmente un póster. Digamos que es un mini póster esta sobrecubierta. En general suelen hacerlo de ese modo en la mayoría de los casos, pero en este en particular queda muy bueno. Vamos a armar nuevamente y vamos a empezar el diseño. Diseño de personajes. Tiene una estética en general. Vamos a ver. La estética en general es una combinación. Yo lo veo como una combinación de el estilo actual, bastante simple, con elementos del estilo de los 80, del manga de los 80, 90. De los 90 mejor dicho, con ojos que son bastante realistas, con rasgos bastante realistas, no tan simplificados, pero que a su vez tiene cierto toque de actualidad. Los fondos y toda la composición de los elementos del fondo y los personajes tienen una buena relación, tienen bastante detalles e incluso tiene mucho trabajo en el detalle de los cabellos. En este caso vamos a ver en este momento lo que estaba haciendo, cuál tenía el estilo de este momento. Luego evolucionó, ahora tiene un estilo un poco más pulcro, más desarrollado, pero sigue teniendo esos elementos. Todo lo que es el fondo siempre tiene una carga de detalle muy espectacular, muy linda. Tiene un estilo propio muy característico y eso está muy bueno. Se nota que todos los escenarios están hechos a mano, tienen trazos muy simples de sketch, pero
eso hace al estilo y queda muy bueno. También podemos ver la cantidad de detalle, por ejemplo en esta hoja a mí me fascinó. Esta cantidad de detalle fue espectacular. Los diseños de los personajes también, como digo, tienen todo ese elemento muy realista, muy lindo, muy característico propio. Y su concepto, justamente, él hablaba en una entrevista, su concepto del terror y de las historias. Le preguntaban por qué las mujeres son muy lindas, los personajes muy detallados y el horror es aún más detallado, pero es súper grotesco. Dice que la concepción que él tiene es mostrar una belleza inerte, una belleza muy pulcra, contrastado con la situación traumáticas y las situaciones muy de horror explícito. Entonces eso lleva a ese contraste, a ese detalle y busca mostrar cierta dualidad. También los rasgos que tienen siempre son cuando están muy enloquecidos los personajes, cuando tienen una crisis o algo, siempre muestra rasgos muy psicóticos, muy de personas muy perturbadas que dan miedo realmente, sumado a que tienen un detalle y un estilo bastante realista para lo que es el manga en sí. Tiene un detalle mucho más al rasgo humano, más similar al rasgo humano. Entonces eso podemos ver que nos da una pauta y nos da una sensación más de locura y de miedo. Particularmente no soy mucho del terror y por eso valoro muchísimo más Junji Ito, porque a mí me captó y me gustó. Creo que rescata lo que es el género del terror y lo lleva a un terror psicológico muy bueno que atrapa. Los fondos, como dije, están hechos todo a mano. Tienen su estilo en particular. Por ejemplo, no usa filtros. Los únicos semitonos que utiliza son para marcar los grises de las ropas o de alguna situación en particular, algo del fondo, pero nada más. El resto es todo contraste, blancos y negros. Por ejemplo, en el cielo podemos ver, a ver si podemos ver en alguna de las páginas. Acá está. El cielo en este caso está hecho todo a mano, tiene todos esos detalles y me remite mucho a las obras de Van Gogh. Eso me gusta muchísimo. La compaginación de las páginas, la composición de las páginas, utiliza siempre paneles rectos, nunca sale. Vimos en otras situaciones ver elementos o los personajes que salen de esta cuadrícula de paneles. En el caso del no, siempre se maneja en esas áreas. Y cuando tiene que mostrar algo muy importante, en este caso este elemento que son las hojas, y quiere dejar sentado que algo está sucediendo en el lugar con los espirales, muestra esto. Después, como vimos anteriormente, podemos ver por aquí, por aquí, por aquí, aquí está. Aquí podemos ver también que utiliza todo un panel para mostrar todo lo que es relacionado a los espirales. Esta idea de obsesión, el panel lleno de ese elemento te da la idea y te sumerge en la obsesión que tiene este personaje en particular sobre los espirales. Luego también las escenas gore y las escenas de terror, por ejemplo, vemos en esto, aumenta la cantidad de trazos, todo es trazo con tinta, no hay nada de semitonos, todas las sombras y todos los relieves y la superficie, en este caso del personaje, todo el rostro y los detalles están hechos con eso. Hay un alto contraste, contrasta mucho con lo que es siempre esto, por ejemplo. Si vemos la composición de esta página, vemos que todo está en blanco y negro, pocos grises. En este caso va a un negro mucho más fuerte y refuerza todos los detalles con este trazado que hace. Bueno, va al nivel del detalle, la locura y todo lo que vemos acá. Va totalmente a la textura, muestra todo este detalle bastante terrorífico y busca esa sensación de asquerosidad, contrastado con, por ejemplo, la mujer que tiene una belleza, tiene algo de pulcritud y ese contraste siempre maneja. Podemos encontrar eso. Y las composiciones casi siempre se dan de 5 a 7 paneles. Casi siempre en general son 6 paneles, 6 y 5, esos son los máximos que maneja.
para mostrar conversaciones y situaciones en caso de que tenga que mostrar más allá las expresiones o algo. Disminuye la cantidad de paneles, pero entre 5 y 6 son las cantidades de paneles que utiliza con las páginas. Esa es más o menos la idea que tiene. ¿Qué tenemos para criticar de negativo? Creo que no tiene nada de negativo. Es totalmente excelente, no le veo cabos por ningún lado. La diversidad de personajes también es muy buena. Los personajes rondan desde adolescente a gente adulta y van manejando en ese rango. No queda con un mismo estilo. En el sentido, no el estilo, sino no queda con un solo rango de edad. Y tampoco se priva de hacer estos personajes adultos con rasgos de arrugas y demás, bastante realista. Eso le aplica mucho más, le da todo un estilo muy particular. Siempre veo y me remite muchísimo a las historias y a los mangas de los 90, 80, 90, finales de los 80, comienzos de los 90. Siempre me lleva a eso. Estás sumergido en todo un ambiente tétrico, en situaciones muy extrañas. El manejo de personajes también, principalmente la psicología de los personajes, tiene mucho manejo en eso, porque se centra en el terror psicológico. Eso también. Más allá de lo gráfico, de lo gore, que no se priva en mostrarlo, se centra mucho en lo que es lo psicológico. Como crítica, se puede decir por ahí, el elemento, al ser una historia con bastante desarrollo, el elemento de espirales por ahí como que queda un poquito pesado, llevado un transcurso de leer la historia, pero como es el elemento principal, seguimos y va generando muchas dudas y muchas incógnitas que uno quiere saber qué es lo que está pasando y por qué ese problema y esa especie de maldición con los espirales. Las historias rondan en muchísimas, tanto de personajes particulares como en conjuntos. Varían muchísimo, entonces uno puede ver distintas historias. Y está muy bueno eso. Eso destaco muchísimo. El resto podemos ver que se remite a eso, a lo que digo. Uzumaki, ¿qué más podemos decir? Les recomiendo el documental de Manben. Pueden buscarlo en Vimeo, busquen Junji Ito documental Manben, no me acuerdo el nombre muy bien, pero pueden verlo. Un documental que se trata sobre distintos mangakas y lo que trata de mostrar es todo lo que pasa un mangaka en una jornada diaria, una jornada semanal de trabajo. Se pueden ver y documentan, tienen cámaras, solamente son cámaras que están en su estudio para no molestarlos y además por una cuestión de espacio, solamente están las cámaras, tiene un relator y también están ellos viendo después las grabaciones y le van consultando, preguntando sobre sus estilos, también documentan y dicen cuánto es el tiempo que les lleva, por ejemplo, una página completa, una página de varias... por ejemplo, una página completa, una página con composiciones de varios paneles. Eso van hablando y van hurgando también en el estilo, en lo que buscan, en estos conceptos que manejan. Está muy bueno, se los recomiendo. No solamente hay de él, hay varios, se pueden ver distintos estilos, así que pueden verlo. En Vimeo pueden encontrarlo, está en japonés con subtítulo en inglés, pero se alcanza a entender. Y nada, lo bueno de Junji Ito, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, ya dijimos, es todo. Su composición, su estilo único, su estilo particular. Esta combinación de los 90s, 80-90. Es un estilo muy lindo para salir un poco de lo que es ahora el estilo muy actual, en donde es muy simple y también cansa un poco. Es como una especie de copy-paste. Y esto está muy bueno porque tiene su estilo particular. Las historias son súper interesantes y se los recomiendo. En este caso Junji Ito también tiene otras obras. Hay una colección de historias cortas que también están muy buenos y recontra recomendado. Nada más por decir, síganme en Instagram, pues van a estar viendo ahí en mis historias, van a ver curiosidades del autor. Acá solamente hablamos de la obra, hoy hablamos un poquito del autor, pero en Instagram pueden ver
Va a haber historias sobre las curiosidades del autor, su modo de trabajar, cómo él llegó, qué se dedica, qué hacía antes, en qué está trabajando ahora, si tiene alguna hermana, hermano o pariente, qué es lo que hace en sus tiempos libres, etc. Facebook, Twitter, YouTube, como saben, e Instagram. Pueden verlo ahí. Van a seguir viendo dibujitos míos, análisis y muchas cosas varias. Y Ko-fi, si es que quieren, puedo dibujarles cualquier cosita pedidos en Ko-fi al precio de un hermoso café. Sin nada para decir, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Y no se olviden, hagamos algo más por el dibujo.